Ok, bueno, entonces vamos a ver que el trastorno bipolar lo vamos a encontrar dentro del clúster o el grupo de los trastornos afectivos y solemos o podemos de alguna manera también lo abreviamos como trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar. ¿Qué identifica el trastorno bipolar? Es que se compone de dos fases, como ya sabemos, tiene una depresiva y una de elevación del estado de ánimo. Cada una tiene que cumplir con ciertas características para que nosotros podamos, como de alguna forma, hacer el diagnóstico y podamos corroborar que nos encontramos ante esta entidad, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la situación del estado de ánimo elevado, podemos ver que existe la manía o la hipomanía. En ambas va a haber un notable aumento del estado de ánimo, nos podemos encontrar con aumento de la autoestima, con sentimiento de grandeza, hay una disminución en la necesidad de dormir, puede haber aumento en las actividades o en la actividad dirigida y podemos notar al paciente también más hablador de lo habitual, podemos notar que tiene más planes, que gasta más, tiene mayor interés sexual. Y lo que va a hacer también la diferencia es, uno, el tiempo y dos, el grado de afectación. Estamos teniendo en cuenta que en la manía necesitamos una semana con estos síntomas para que nosotros podamos de alguna manera hacer el diagnóstico de manía y para la hipomanía son 4 días. Si tenemos síntomas psicóticos se va a categorizar inmediatamente como manía y si necesitamos de hospitalización también pasa como manía. Ahora, para la depresión todos sabemos que un episodio depresivo necesita tener una duración de 2 semanas y está caracterizado por una disminución en el estado de ánimo. Puede haber además también acompañantes como pérdida de peso, alteraciones en la memoria, hay ideas sobrevaloradas de minusvalía o de culpa, tenemos alteraciones también en el sueño y disminución en la capacidad para concentrar, para poner atención. Ok, entonces hablando un poquito acerca de los números en el trastorno bipolar, tenemos que las primeras descripciones vienen desde hace más de 5.000 años, que hay 4.19 millones en México de habitantes que padecen trastorno bipolar. La edad promedio en la que se va a iniciar este padecimiento es a los 25 años y va a haber una proporción igual para hombre y para mujeres. No hay en ese sentido una diferencia, pero sí lo hay en cuanto a los síntomas que van a presentar. Y entonces se ve que es más frecuente que las mujeres tengan sintomatología depresiva y en los hombres vamos a ver ciclados rápido. También estamos viendo que los años perdidos por este padecimiento son de 6 aproximadamente. Ok. Entonces, bueno, un poquito acerca de la historia del TBP. Encontramos que de las descripciones ya no tan antiguas, tenemos a Jean-Pierre, que, bueno, él estuvo en la Salpêtrière y él hizo un artículo, hizo escritos acerca de lo que era la enfermedad circular. Y entonces aquí lo que él describía era una alternancia con en donde notaba periodos de excitación y periodos de decaimiento. Jules Balayer le hizo como una respuesta pocos años después y entonces él dice que lo escribió como una enfermedad doble y entonces dice que era una sucesión de 2 periodos regulares, uno de depresión y otro de excitación. Kraepelin más adelante ya hizo una eliminación y entonces lo puso como una entidad completa, incluyó además la distinción entre el trastorno bipolar y además un trastorno depresivo. Hizo como estas 2 diferencias. Ya fue hasta los años
los años 60, que Angst y Perris hicieron la separación de depresión unipolar del trastorno bipolar. Ok, vemos que en los diagnósticos del DSM-5 encontramos el TBP1, el trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, el inducido por sustancias o medicamentos, y el trastorno bipolar por otra afección médica, y así como otros trastornos bipolares no especificados. Ahora, del DSM-4 al DSM-5 hubieron algunos cambios, y entonces vemos que en el DSM-5 necesitamos como requisito, y no así en el DSM-4, que haya un aumento en la actividad o en la energía para hacer el diagnóstico, ¿no? Se mantuvo, al igual que en el DSM-4, también el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, como el tipo 1, esta diferencia ya venía desde el DSM-4, y se incluyó en esta nueva versión del DSM la manía inducida por medicamentos o por tratamientos. Se hizo también especificadores como otros trastornos, el episodio mixto y el de inicio en la infancia. Ok, un poco de epidemiología. 48.8 millones de personas tenemos en el mundo 48.8 millones de personas con TBP. Como ya vimos, es igual entre géneros. Hay un estudio epidemiológico en la encuesta de la salud mental de la OMS, en donde vemos un porcentaje de 2.4, en donde el TBP1 es de 0.6 y el TBP2 0.4, y 1.4 de otras formas subclínicas. En México existe 1.3% y del TBP2, 2%. Ok, entonces el curso que tiene el TBP, vamos a ver que el 90% de los pacientes que tienen trastorno bipolar van a experimentar varias recurrencias a lo largo de todo su padecimiento. El 90% de los pacientes tienen una recuperación sintomática en el curso 2 años posteriores a un episodio afectivo grave, y solo el 30% de los pacientes van a alcanzar una remisión o una recuperación funcional. En cuanto a la función cognitiva, pues vamos a ver que en el trastorno bipolar se ha encontrado que hay procesos de neurodegeneración, los cuales incluyen una disminución en la neuroplasticidad, una disfunción neuropsicológica que persiste incluso después de los episodios afectivos de manía o depresión. Los déficits son comunes durante la remisión en el trastorno bipolar, y hay evidencia de que la cognición social persiste durante toda la vida en los pacientes que padecen este trastorno. Para evaluar la función cognitiva, pues tenemos instrumentos de tamizaje, entre ellos vamos a encontrar el ESIP y el COBRA. Hemos visto que el ESIP es un poco más, tiene mayor sensibilidad y especificidad que el COBRA, puesto que el COBRA viene más bien es subjetivo y de acuerdo, pues obviamente, a lo que el paciente señale. El ESIP nos va a medir déficits cognitivas en el aprendizaje verbal inmediato, en la memoria de trabajo, en la fluidez verbal y en el aprendizaje verbal diferido, así como en la velocidad del procesamiento. Ok, entonces vamos a ver más claramente que el trastorno bipolar se va a asociar en alteraciones cognitivas que van a ser muy importantes en cuanto a la teoría de la mente y al reconocimiento facial de las emociones. Ok, entonces encontramos que la teoría de la mente es lo que nosotros de alguna manera explicamos como la habilidad para detectar en los otros los deseos, las intenciones y las creencias.
Esto también implica que nosotros tengamos en parte esta empatía, que es la capacidad de inferir y compartir las experiencias emocionales del otro. La adaptación al grupo social va a depender mucho de que nosotros tengamos desarrollado estas herramientas, ¿no?, para que podamos tener una buena función dentro de la sociedad. Para que funcione, dentro de la teoría de la mente, algo muy importante son las neuronas de espejo, y entonces se vio que durante experimentos que se realizaron en el mono, se observó que cuando al mono se le planteaba la imagen de un humano que realizaba una acción, el mono activaba ciertas neuronas en su cerebro como si él estuviera haciendo la acción. Entonces, se llegó a la teoría de que, bueno, las neuronas espejo se activan ante la acción propia o la observada de cualquier otro de nuestros pares que nosotros tengamos, ¿no? Las neuronas espejo tienen una función motora de la empatía en las acciones y motivaciones de otros. Los que estudiaron todo esto fue el grupo de Parma, en donde, bueno, pues estaban investigando la actividad neuronal en el área F5 del mono. Ok, la resonancia magnética funcional nos ha ayudado para localizar y para que identifiquemos nosotros los circuitos que están implicados en este tipo de procesos. Y encontramos que dentro de las zonas más importantes que nos permiten llevar a cabo esto está la zona de la corteza premotora, el lóbulo parietal inferior y la parte posterior del área de Broca. Y entonces tenemos la corteza premotora, tenemos la corteza primaria motora, la corteza inferior parietal, tenemos también el lóbulo frontal, la amígdala, que nos va a ayudar también un poco a procesar las emociones de acuerdo a lo que vemos, el reconocimiento y el movimiento que nosotros vamos también de alguna manera con la memoria como procesar. Dentro de la función cognitiva, algo muy importante es el reconocimiento facial de las emociones, y esto nos permite regular la interacción que tenemos con las demás personas. Entonces, es la capacidad que tenemos de identificar y discriminar las emociones básicas descritas por Ekman, que son el enojo, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Son universales porque, pese a la raza, el lugar en donde nos encontremos, el lenguaje, etc., podemos reconocerlas en las personas que tenemos enfrente. Esto fue escrito en 1976 y dentro del funcionamiento de las neuronas espejo necesitamos percibir, analizar e identificar. Ok, y entonces, dentro de lo que hemos visto de las estructuras más importantes, pues vamos a encontrar la corteza temporooccipital, el giro fusiforme, encontramos también la amígdala y los ganglios basales, que nos van a ayudar en la percepción, en el análisis y en la activación de las zonas de la corteza motora. Esto se mide también a través del test de las miradas, que está compuesto por 36 fotografías que solamente pasan la zona de los ojos, y los que realizan este test tienen que decir si, además de ver la expresión que tienen y saber si es miedo, asco, alegría, tristeza, también deben decir si es de un hombre o es de una mujer. Estas imágenes se presentan con 4 opciones de respuesta y tienen que elegir la emoción expresada. Además, deben de identificar el sexo del sujeto fotografiado. La puntuación de corte para la evaluación es de 31 sobre 36 en la identificación de sexo
y de 21/36 para el componente de la identificación de la emoción. Tenemos que puntuaciones inferiores nos van a hacer que sea un indicativo del déficit de la habilidad para inferir las emociones a través de las miradas. El cerebro social, como ya vimos, pues vamos a encontrar nuevamente un recuento: la corteza premotora frontal, la amígdala, el área está el surco temporal superior posterior, que nos va a facilitar el reconocimiento de los agentes que interactúan, la unión temporoparietal, que nos ayuda a la perspectiva de los demás, en la región medial prefrontal, nos ayuda a pensar en los estados de ánimo de los otros. Y bueno, esto es importante porque es justamente parte de las áreas que se estudiaron en este artículo, y se ha visto que llegan a haber cambios en todos los pacientes en general, ya sea de trastorno bipolar. También hay estudios en esquizofrenia, hay estudios de autismo, en TDA, en donde estas áreas o estas conexiones están de alguna manera disfuncionan o hay alteraciones, y entonces parte del estudio es ver los cambios que hay en la medición en este tiempo, al inicio, en la basal, con la eritropoyetina, y ver la activación de las zonas, corroborar también. En algunos estudios previamente se ha visto cambios a nivel del volumen de estas áreas. Entonces, bueno, son de alguna manera medidores que nos ayudan a ver pues respuesta y a predecir también un poco acerca de la cognición o de lo que podemos esperar en ciertos tratamientos que podríamos aplicar justamente para tratar este tipo de padecimientos que se han dejado un poco como de lado. Bueno, entonces hablando un poco de la eritropoyetina, que lo toman en cuenta o que es de lo principal en el artículo, tenemos que la eritropoyetina pues va a ser una hormona que se secreta principalmente por el riñón y el hígado, que va a ser un factor de crecimiento principal y se va a secretar en la médula ósea y nos va a dar pues la regulación de los eritrocitos. La activación de este sistema pues va a estar dado por señalización cuando hay hipoxia en los tejidos, y este va a ser el estímulo para que nosotros secretemos más eritropoyetina. Cuando tenemos este circuito funcionando adecuadamente, pues al haber una activación de la eritropoyetina vamos a ver que se correlaciona con un aumento en la hemoglobina. Dentro de las funciones de la eritropoyetina podemos ver que previene la muerte celular programada, es decir, la apoptosis. Nos ayuda también como regenerador neuronal, y esto se ha visto que dentro del sistema nervioso también hay secreción de eritropoyetina, principalmente de los astrocitos, que pueden producir y secretar eritropoyetina. Se ha demostrado, además de que en el sistema nervioso, en el riñón y en el hígado, también otro tipo de tejidos y de órganos en el cuerpo tienen la función de secretarla, como el útero, la placenta, etc. Entonces, bueno, dentro del sistema nervioso central vemos que la función que tiene la eritropoyetina va a ser neuroprotectora. ¿Y cómo lo va a hacer? Actúa como un factor antiapoptótico, antiinflamatorio y antioxidante, y nos ayuda a modular las células madre para estimular la plasticidad celular. Entonces, inhibe un poco toda esta cascada de reacciones que se da cuando suele haber hipoxia o cuando hay una lesión cerebral. Una reacción ante el trauma, ante la inflamación, nos va a ayudar la eritropoyetina como mediador y a disminuir todas estas sustancias que aumentan la inflamación y prevenir de esta manera la muerte tisular o la muerte neuronal. En población psiquiátrica también es importante, ¿no? Porque se ha visto, o estudios previos, se ha encontrado que la eritropoyetina nos ayuda a mejorar la función cognitiva, y esto es por los efectos que tiene la eritropoyetina en el sistema nervioso, en donde nos ayuda también a
a mejorar la función de la memoria que es dependiente del hipocampo y del comportamiento. Esto se ha estudiado en pacientes con depresión y con trastorno bipolar. En un ensayo clínico en la fase 2 de los mismos autores del artículo se encontró que hubo una mejoría cognitiva en el trastorno bipolar con el uso de la eritropoyetina. Entonces, esto se ha enfocado, o a partir de esto se ha visto las opciones que tenemos de tratamiento para estos déficits. Como principal, uno de los principales ahorita pues es la eritropoyetina. Encontramos que la eritropoyetina también previamente se ha estudiado en los pacientes con esquizofrenia. Ok, y entonces en los estudios que se ha realizado, se ha visto anatómicamente que se encuentra una disminución en estos pacientes porque hay una interrupción en la neuroplasticidad y hay cambios estructurales en la región del cerebelo, incluyendo el hipocampo. Las imágenes de resonancia magnética funcional y en los estudios de inmunohistoquímicos post-mortem hay una reducción evidente en el volumen del hipocampo. También hay una contracción de la subregión del hipocampo, incluyendo la circunvolución dentada, el corneo munis y subiculum. Dentro de los hallazgos anatómicos tenemos que hay una disminución del hipocampo que está mediada por la retracción y muerte piramidal. Hay una supresión de la neurogénesis y esto está regulado por una sobreexposición de glucocorticoides. Encontramos con una regulación positiva directa de la neuroplasticidad con tratamientos que tratan la disfunción cognitiva. Y como esto, pues lo vimos en el estudio con la eritropoyetina. Ok, entonces, bueno, hablando del artículo, este tiene un factor de impacto de 4.98. Material y métodos. El objetivo del artículo fue investigar la explicación neurobiológica sobre la mejoría del reconocimiento de los rostros en los pacientes a los cuales se les dio eritropoyetina. La hipótesis es que, tomando en cuenta la actividad aberrante de la corteza premotora frontal con respecto a los rostros emocionales en los pacientes con trastorno bipolar y los efectos predominantes de la EPO en la corteza prefrontal dorsal, se hipotetizó que la EPO modularía la respuesta de los rostros de felicidad contra los de miedo y se relacionó con el incremento del reconocimiento de la felicidad después del tratamiento con la eritropoyetina. El diseño del estudio fue un reporte de resonancia magnética, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, sobre los efectos de la administración de eritropoyetina comparado con administración de solución salina durante 8 semanas en pacientes que tenían trastorno bipolar, ya sea 1 o 2, en remisión parcial o completa. Los pacientes fueron evaluados, los pacientes y los evaluadores fueron ciegos al tratamiento que se les asignó. El investigador que realizó el análisis también fue ciego a la asignación del tratamiento. El reclutamiento se realizó en el Centro de Investigación de los Trastornos Afectivos de Copenhague y a través de anuncios en sitios de internet se aplicó el instrumento SCAN. Los pacientes que fueron incluidos tenían el diagnóstico de trastorno bipolar 1 o trastorno bipolar 2 de acuerdo a los criterios del CIE-10. Podían estar en remisión parcial o total de acuerdo a las escalas de Hamilton para la depresión o de manía. Tenían que mantenerse durante el estudio con el mismo tratamiento y estar previamente al menos 2 semanas antes de ingresar al estudio con este tratamiento. No podían cambiar el mismo durante todo el proceso. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir ya sea la infusión de 40.000 unidades internacionales de eritropoyetina o solución salina durante 8 semanas. Se les realizaron pruebas de laboratorio de presión arterial a las 8 semanas y así como a las 6 después de haber acabado el tratamiento.
Y aquí vemos que se les hicieron pruebas de reconocimiento de neurocognición basales en la semana 9 y a las 14 semanas, que fueron 6 semanas posteriores a haber concluido las 8 semanas del tratamiento con eritropoyetina. Se realizó la prueba de reconocimiento facial al inicio, a las 9 semanas y a las 14 semanas. Únicamente hubo 2 mediciones se realizaron 2 pruebas de resonancia magnética solamente al inicio y a las 14 semanas. Asimismo, se realizaron pruebas de la presión arterial a lo largo del estudio. Para la tarea de reconocimiento de las emociones que se realizó en los pacientes, se mostraron los rostros de Ekman y Friesen con las 6 emociones básicas que vimos, de felicidad, sorpresa, tristeza, miedo, enojo, asco, en una laptop en un orden aleatorio. Y las expresiones tenían un gradiente de diferencia que iban de lo neutral hasta una emoción total, es decir, del 0 al 100%, y iban cambiando con una diferencia de un 10%. En total, los pacientes recibieron 250 estímulos, que fueron 4 ejemplos de cada emoción con distintos niveles en la intensidad y una cara neutral para cada una de las emociones. El paciente tenía que presionar con un dedo la emoción, tenía que presionar en un teclado tan rápido como pudiera al reconocer la emoción. Asimismo, en otra prueba también se midió, después de reconocer la emoción, se les pidió también que reconocieran si era hombre o era mujer. En esto se midió la precisión de los errores y el tiempo en el que ejecutaban esta tarea. Entonces, se observó la actividad neural sobre los rostros felices y la evaluaron mediante el procesamiento facial de la batería que tiene la batería de la prueba emocional de Oxford. Las imágenes se presentaron en bloques que duraban 25 segundos y se alternaban 10 rostros felices o temorosos, 200 milisegundos, y después de esto seguía una cruz que duraba 2.300 milisegundos. El total de los bloques fue de una duración de 5 minutos con 28 segundos. Y entonces, bueno, aquí tenemos que al paciente se le ponía en la resonancia, en una resonancia funcional, y se ponía un espejo para que ellos pudieran observar en la pantalla cómo se les presentaban los rostros, con, bueno, el tiempo y las características que ya les dije. Rostros aleatorizados de felicidad, de tristeza, y ellos tenían que pues, seleccionar con el teclado cada uno de ellos. Se les solicitó también a los participantes que hicieran una discriminación en el género y dependiendo si el rostro que veían era de un hombre o una mujer, y eso también lo tenían que reportar en el teclado. Y esto les permitía a los investigadores las respuestas neurales asociadas con un procesamiento incidental, es decir, que no hubiera sido como solamente que no estuvieran prestando la atención suficiente, y en vez de que fuera explícito, ¿no?, sobre las emociones faciales. Para el material y los métodos se usó un resonador Siemens con 8 canales y 3 teslas. La imagen Volt se adquirió usando una secuencia de imágenes en T2 con, bueno, pues los parámetros que vemos aquí. Y los parámetros para T1, bueno, también están aquí, ¿no? Ok, entonces ellos fijaron un volumen de interés en las áreas que observamos o que hablamos hace un momento, y el volumen de interés o las áreas que ellos estudiaron fue la corteza prefrontal, el cíngulo anterior, la ínsula, la amígdala, el hipocampo y el giro fusiforme. Entonces, dentro de estas áreas hipotetizaron que la EPO iba a regular de alguna manera la función o a mejorar la función cognitiva que se regula con todas estas áreas, y entonces íbamos a ver que había una mejoría en el reconocimiento de las caras felices contra las caras tristes, ¿no? Aquí podemos ver la corteza prefrontal, también vemos parte de la amígdala, estamos viendo el giro fusiforme.
Ahora, el análisis de la resonancia magnética funcional se midió contrastando la respuesta que tenían los pacientes ante las imágenes de miedo y los de felicidad, tanto en un estado basal como después de haber recibido el tratamiento de la eritropoyetina durante el estudio por las 8 semanas. Se hizo la medición basal y a las 14 semanas, es decir, 6 semanas después del tratamiento. Se realizaron las pruebas T a nivel de un grupo para comparar las medidas basales, tanto de rostros de miedo como de felicidad, y se comparó la diferencia entre cada una de ellas. Se realizaron modelos de interacción por grupo utilizando los contrastes longitudinales, calculados previamente con una T de medidas repetidas, ajustando cualquier diferencia basal que se hubiera identificado. Se hizo un análisis de T con muestras independientes de las medidas finales sin tomar en cuenta el efecto del tiempo. Para todos los contrastes, las medidas introducidas en los modelos de la resonancia magnética funcional se estimaron utilizando las inferencias basadas en las permutaciones no paramétricas con el algoritmo aleatorizar del software FSL. Para investigar los cambios, se hizo una relación utilizando una correlación de Pearson entre la línea basal y el seguimiento de los volúmenes de interés, también con respecto a los cambios y las mediciones conductuales, que lo veíamos en el reconocimiento de la expresión facial y la discriminación por género. Encontramos que la precisión y la velocidad del reconocimiento de los rostros fuera de la resonancia magnética se examinaron usando ANOVA, el tiempo y el grupo como variables independientes con interacción de acuerdo a los efectos principales. Los datos sociodemográficos y los clínicos se analizaron con chi cuadrada y una correlación de Pearson. Ok, entonces, bueno, hay un estudio, inicialmente habían elegido a 114 posibles candidatos y bueno, se fueron excluyendo porque no cumplían de alguna manera, ya sea porque no tenían los criterios de inclusión, porque los pacientes decidían no realizar o no concluir el estudio. Y entonces al final tuvimos una muestra de 18 pacientes que se incluyeron en la resonancia magnética funcional que recibieron la eritropoyetina, y 16 pacientes que no recibieron la eritropoyetina y que estuvieron con solución salina. Los resultados que se encontró en este estudio es que había una mejoría en toda la corte en cuanto a la precisión de reconocer las expresiones de la medida basal a la semana 9 con una F de 7.36 y una P de 0.1, y en la 14 una F de 7.36 y una P de 0.001. Asimismo, también había un aumento en la velocidad de reconocimiento y esto se vio igual en una diferencia entre la basal y la medida después a las 8 semanas. La eritropoyetina incrementó la precisión durante el reconocimiento de caras felices en comparación con la solución salina. Este efecto se consideró significativo incluso después del ajuste para los síntomas subsindromáticos de manía o de depresión. El efecto dejó de ser significativo cuando se midió en la semana 6 del seguimiento o en la semana 14, que sería la semana total. Los resultados en la resonancia magnética funcional, se vio que los sujetos que estuvieron con la eritropoyetina incrementaron la precisión de identificar la emoción de caras felices y además también el género. Este efecto fue significativo también en los síntomas subsindromáticos para manía, pero no para los pacientes que el último episodio había sido depresión. En la medición basal, tanto para los rostros de felicidad como de miedo, se activaron de forma bilateral el giro fusiforme, el giro superior frontal, la ínsula, y no existieron diferencias estadísticamente significativas.
Entonces, en comparación con la actividad neuronal, se evidenció un cambio dentro del volumen de interés, dentro de la línea basal a el seguimiento, una vez que los pacientes recibieron la eritropoyetina, y se observó una mayor activación del giro superior frontal, que fue mayor durante la exposición a caras felices que a rostros con miedo. Y bueno, aquí vemos cómo está activado el giro superior frontal derecho, y esto se correlacionó con el incremento justamente con el reconocimiento de caras felices en los pacientes que recibieron el tratamiento con eritropoyetina, que está en rojo. Podemos observar cómo esto en la medición se fue aumentando, no así con los que recibieron solución salina. El análisis regional de cada una de las 3 regiones por separado, que fue el cíngulo anterior, la amígdala, el hipocampo y el giro fusiforme, se mostraron interacción por grupo y por tiempo, pero no fueron, de alguna manera, no fueron significativas, entonces solamente lo representaron como tendencias. Y bueno, pues aquí están las tendencias que ellos notaron, pero ninguna de ellas fueron significativas en este estudio. El análisis posterior se realizó con ANCOVA. El porcentaje medido de volt extraído en las observaciones basales y al final no cambió cuando se ajustó de acuerdo a la medicación que estaban recibiendo los síntomas subsindromáticos del estado de ánimo de presión arterial o del hematocrito. Las fortalezas de este estudio es que fue un ensayo clínico aleatorizado, se mantuvo ciego en las diversas fases, tanto en la administración de los fármacos como en la interpretación de la resonancia magnética funcional, tuvo un periodo de lavado y encontró hallazgos compatibles a estudios previos. Las debilidades es que el tamaño de la muestra fue reducido, no existió un grupo control con síntomas, sin síntomas psiquiátricos, ¿no? Todos eran pacientes con trastorno bipolar, y no se reportaron hallazgos en la memoria, en la resonancia magnética funcional. Y pues es todo. Gracias.